Primer contacto y desafío. Los cielos sobre la ciudad de Nueva York estallaron en una deslumbrante exhibición de luz y color. Como nunca antes, la humanidad había presenciado naves masivas. Su H, brillando con una iridiscencia de otro mundo, descendió a través de la atmósfera, el día que cambiaría para siempre. La historia humana había llegado. El primer contacto de la Tierra con vida extraterrestre. Mientras el mundo observaba con asombro y temor, una delegación de extraterrestres emergió de la nave de la tapa. Eran un espectáculo para contemplar, algunos imponentes y musculosos, otros ágiles y gráciles. Cada especie más alienígena y fantástica que la anterior. En su vanguardia se encontraba un ser que parecía encarnar la esencia misma de la autoridad. El emisario del Consejo Galáctico. Gente de la Tierra, la voz del emisario retumbó, de alguna manera entendida por todos los que la escucharon. Venimos en paz para darle la bienvenida a la gran comunidad galáctica. Los siguientes días fueron un torbellino de reuniones diplomáticas, intercambios científicos y revelaciones culturales. La humanidad se enteró de una vasta red interconectada de civilizaciones que abarcan la Vía Láctea. Pero con este conocimiento llegó una verdad aleccionadora. La Tierra era apenas un infante en términos cósmicos, y nuestro lugar en este gran tapiz estaba lejos. De ser seguro al tercer día de la visita de los extraterrestres, se reveló el verdadero propósito de su llegada. El emisario se dirigió a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sus palabras se transmitieron a todos los rincones del globo, estimados. Representantes de la Tierra, hemos observado su especie durante siglos. Su potencial es grande, pero también lo son los desafíos que se avecinan. Como con todas las razas emergentes del espacio, debéis probar vuestro valor para uniros a nuestras filas por completo. Debéis enfrentar el crisol cósmico. Un murmullo recorrió la asamblea. El emisario continuó explicando que el crisol cósmico era una serie de pruebas, diseñadas para probar la fibra física, mental y moral de una especie. Cada raza seleccionaría un solo campeón para representarlos, compitiendo contra los campeones de otras civilizaciones. Nazan, lo que está en juego es mucho. El emisario advirtió que el éxito le otorgará a la Tierra un asiento en la mesa galáctica, acceso a tecnologías avanzadas y protección de amenazas cósmicas. El fracaso resultará en aislamiento. Se os dejará enfrentar los peligros del universo solo. La noticia envió ondas de choque a través de la sociedad humana. Los gobiernos se apresuraron a identificar campeones potenciales, mientras los debates se desataban sobre la ética y las implicaciones de el crisol. Algunos lo vieron como una oportunidad para que la humanidad se probara a sí misma, otros como una forma apenas velada de colonialismo cósmico. Al final se tomó la decisión. La Tierra participaría y comenzó una búsqueda mundial de nuestro campeón. Sarah Chen nunca imaginó que la elegirían, elegida para representar a la humanidad en el escenario galáctico. Una ex decatleta olímpica convertida en experta en supervivencia en la naturaleza. Siempre había superado los límites de la capacidad humana, pero esto estaba más allá de todo lo que alguna vez había soñado. El proceso de selección había sido agotador. Una batería de pruebas físicas, evaluaciones psicológicas y escenarios de resolución de problemas, diseñados para identificar lo mejor que la humanidad tenía para ofrecer. Cuando Sarah emergió como la mejor C, el mundo inicialmente era escéptico. No era la más fuerte ni la más inteligente, según las medidas convencionales, pero poseía una combinación única de habilidades, adaptabilidad y un espíritu indomable que la distinguía. Como Sarah se paró frente al emisario del Consejo Galáctico, aceptando el manto de campeón de la Tierra, sintió el peso de miles de millones de esperanzas y sueños sobre sus hombros. Los ojos multifacéticos de los alienígenas la estudiaron con una expresión ilegible. «Eres más pequeña de lo que anticipamos». El emisario observó. «¿Estás segura de que ésta puede soportar los rigores del crisol?» Sarah se encontró con la mirada alienígena sin pestañear. «El tamaño no es todo».
Ella respondió con un dejo de desafío en su voz. La humanidad siempre ha superado su peso. Las facciones del emisario cambiaron en lo que podría haber sido diversión. De hecho, veremos a Sarah Chen, de la Tierra el crisol cósmico, espera, y con él el destino. De su mundo mientras se difundían las noticias de la selección de Sora, la Tierra experimentó una oleada de unidad como ninguna otra en su historia. Las fronteras y las viejas rivalidades se desvanecieron en importancia mientras la humanidad se unía detrás. Sus recursos de campeón llegaron de todas las naciones, tecnología de vanguardia, instalaciones de entrenamiento y las mentes más brillantes, todas dedicadas a preparar a Sarah para los desafíos que se avecinaban. La doctora Aisha Okafor, una astrofísica de renombre, el equipo científico encargado de informar a Sarah sobre lo que habían aprendido sobre la fisiología y la tecnología alienígenas. Los competidores a los que te enfrentarás han evolucionado en condiciones que apenas podemos imaginar. Ella explicó haciendo un gesto hacia pantallas holográficas de mundos alienígenas extraños. Algunos pueden soportar presiones que aplastarían a un humano instantáneamente. Otros pueden sobrevivir en el vacío del espacio. Pero recuerda a Sarah, la adaptabilidad humana es nuestra arma secreta. Mientras tanto, el mayor David Howard, un veterano condecorado de las Fuerzas Especiales, supervisó el acondicionamiento físico de Sarah. El crisol no se trata solo de fuerza bruta. Ladró mientras Sarah corría una carrera de obstáculos increíblemente compleja. Se trata de pensar con rapidez, adaptarse a lo desconocido. Ahí es donde brillarás a medida que se acerca el día de la partida. Sarah encontró momentos de reflexión tranquila cada vez más raros. En uno de esos momentos, estaba parada en la cima de un acantilado con vista al Océano Pacífico, viendo la puesta de sol en el remolino. Se le asignó representar a un gran tú. ¿No es una voz que dijo detrás de ella? Sarah se giró para ver al Dr. Oker acercándose. He estado por todo este planeta, respondió Sarah. Me esforcé al máximo, pero ahora siento que apenas he arañado la superficie de lo que hay ahí afuera. Asa asintió. Con los ojos en el horizonte, ¿sabes? Cuando escuché por primera vez sobre el crisol estaba furiosa. ¿Quiénes son estos extraterrestres para juzgarnos y hacernos pasar por aros? Pero luego me di cuenta de que esta es la mayor oportunidad que la humanidad ha enfrentado y tú, Sarah, vas a mostrarle a la galaxia de qué estamos hechos. Sarah respiró hondo, sintiendo el aire salado llenar sus pulmones sin presión, ¿verdad? Compartieron una risa, pero la gravedad de la situación pesaba entre ellos a la mañana siguiente. Mientras la nave alienígena se preparaba para partir, Sarah se paró frente a una multitud de miles, millones más que miraban a través de transmisiones. Vestía un elegante traje de polímero avanzado, una fusión de ingenio humano y materiales alienígenas, un símbolo de lo que la humanidad podría lograr cuando unidos vaya a enfrentar este crisol, no solo como un individuo. Sarah declaró con voz firme y clara, sino como representante de cada humano que ha vivido alguna vez, que vive ahora y que aún está por nacer. Somos una especie joven, sí, pero somos feroces, somos adaptables y no seremos, subestimados hasta las estrellas y más allá para la Tierra. La multitud estalló en vítores cuando Sarah se dio la vuelta y caminó por la rampa hacia la nave alienígena. Mientras las puertas de la nave se cerraban detrás de ella, echó una última mirada a la mármol azul, que era su hogar, lo que fuera que le aguardara en el crisol cósmico. Sarah Chen estaba decidida a demostrar que la humanidad pertenecía. Entre las estrellas, los motores de la nave se encendieron, y en un resplandor de luz que eclipsó al sol, el campeón de la Tierra ascendió para enfrentar el mayor desafío de la humanidad, entrenamiento y preparación. El viaje a los campos de pruebas del crisol cósmico fue un viaje de asombro y temor para Soren. Mientras el campeón de la Tierra miraba por el puerto de observación de la nave, se maravilló ante el tapiz cósmico desplegado ante su nebulosa arremolinada. Cúmulos de estrellas brillantes y el ocasional atisbo de mundos distantes que desafiaban su imaginación terrestre. Pero la maravilla dio paso a la realidad absoluta cuando la nave atracó en la estación de Crucible, una estructura masiva que flotaba en el vacío, entre estrellas. La guía alienígena de Sarah, un ser esbelto llamado Chandra, la guió
a través de pasillos relucientes, hasta las áreas de preparación. Las pruebas comienzan en un mes estándar galáctico, Chandra, explicó su voz melodiosa teñida de lo que podría haber sido preocupación uso. Esta vez, BOEI-L, Zora de la Tierra. Los desafíos que se avecinan te pondrán a prueba de maneras que aún no puedes comprender. Las instalaciones de entrenamiento eran una maravilla de tecnología avanzada. Sara se encontró en entornos que podían cambiar de desiertos abrasadores a tundras heladas en un abrir y cerrar de ojos enfrentada a obstáculos que desafiaban las leyes de la física tal como las entendía cada día. Traía nuevos desafíos que empujaban los límites de su fuerza, resistencia y habilidades para resolver problemas, pero no eran solo las pruebas físicas que le impuso a Zora la tensión mental de ser la única representante de la humanidad. En esta vasta arena cósmica le pesaba mucho durante los raros momentos de respiro, se retiraba a su cuarteles activando el comunicador holográfico que la vinculaba con la Tierra. «Lo estás haciendo muy bien, niña». La voz ronca del mayor Hawthorne la tranquilizó durante una de esas llamadas. «El mundo entero está detrás de ti. Solo recuerda tu entrenamiento y confía en tus instintos». El rostro del Dr. Oker apareció junto a sus ojos brillantes de emoción. «Sara, los datos que estamos recibiendo de tus sesiones de entrenamiento son revolucionarios. Tu adaptabilidad está fuera de serie. No solo nos estás representando, nos estás ayudando a entender los límites del potencial humano». Sus palabras reforzaron la resolución de Zora, pero las dudas aún la asintieron. Estas dudas se cristalizaron en una realidad absoluta cuando se encontró por primera vez con sus compañeros competidores en el área común de la estación, un espacio diseñado para alentar la interacción entre los diversos campeones. Sara se encontró cara a cara con seres que parecen haber salido de la ciencia ficción más salvaje de la Tierra. Estaba Carrix, un gigante de un mundo de alta gravedad, cuyo cada movimiento parecía hacer que las placas de la cubierta crecieran. Lumina etérea, una criatura de energía pura contenida dentro de un humanoide. Forma brillaba con una luz interior que lastimaba los ojos de Sara al mirarla directamente, pero era Cera, un ser de luz de vaina de foca con un intelecto agudo que avergonzaba a las supercomputadoras de la Tierra, quien realmente demostró la magnitud del desafío. Zora enfrentó el representante de la Tierra. La era de Six burbujeó sus tentáculos tejiendo patrones complejos en el aire. He tenido mucha curiosidad sobre tu especie. Dime, ¿cómo se siente competir cuando tu civilización apenas ha dominado el vuelo espacial rudimentario? Sara se erizó por la condescendencia en el tono de Six, pero mantuvo la compostura. Podemos ser jóvenes, respondió de manera uniforme, pero somos aprendices rápidos. No descartaría a la humanidad todavía. Una onda de lo que podría haber sido risa pasó por el cuerpo de Sara. Habló con valentía. Ya veremos. Si tus acciones coinciden con tus palabras en The Crucible, a medida que pasaban los días, Zora se esforzó más que nunca antes. Peleó con competidores cuya fuerza y velocidad parecían sobrehumanas. Resolvió rompecabezas que habrían desconcertado a las mentes más grandes de la Tierra y soportó simulaciones de entornos tan alienígenas que desafían toda descripción. Hubo momentos de triunfos cuando la perspectiva humana única de Sara le permitió superar desafíos que dejaron perplejos a sus competidores alienígenas, pero también hubo fracasos, duros recordatorios de lo lejos que tuvo que llegar la humanidad para permanecer entre las estrellas como iguales un día particularmente agotador. Después de una simulación que la dejó maltrecha y magullada, Sara se retiró a un rincón tranquilo de la estación. Mientras estaba sentada allí tratando de calmar sus pensamientos acelerados, una sombra cayó sobre ella. «¿Estás preocupada?», llegó una voz resonante. Zora miró hacia arriba para ver a Korval, un antiguo ser compuesto de especies de cristal vivientes. Korval era tan viejo que habían visto galaxias nacer y morir, pero aún así, participaron en el crisol por un sentido del deber cósmico. «No estoy segura de estar hecha para esto», Zora admitió las palabras, sintiéndose como una traición a todo y a todos los que representaba. La forma cristalina de coral brilló mientras consideraba sus palabras. «En todos mis años, joven, he aprendido
Esta verdadera fuerza no está en nunca dudar, sino en perseverar a pesar de esas dudas. Tu especie es joven, sí, pero hay un fuego en ti que muchas razas más antiguas han perdido hace mucho tiempo. Las palabras de los seres antiguos tocaron una fibra sensible en Sora. Pensó en la Tierra, en su turbulenta historia, en las incontables veces que la humanidad se había enfrentado a la extinción solo para volver a la carga. Desde el borde, pensó en el indomable espíritu humano que había impulsado a sus antepasados a cruzar océanos, escalar montañas y alcanzar las estrellas. Gracias, dijo Sora poniéndose de pie con renovada determinación. Tienes razón, nosotros los humanos no nos rendimos fácilmente. A medida que se acercaba el día del comienzo de los crisoles, la tensión en la estación alcanzó un punto álgido. Los campeones hicieron los preparativos finales, estudiaron a sus competidores y se prepararon para las pruebas que se avecinaban. Sarah se encontró en la cámara de simulación, ejecutando un último escenario de entrenamiento, mientras las amenazas holográficas, materializada a su alrededor, se movió con una gracia y un propósito que la habrían asombrado hace apenas unas semanas. Su cuerpo fluyó a través de los obstáculos, su mente se apresuró a resolver el rompecabezas que se le presentó cuando la simulación terminó. Sarah se paró en el centro de la cámara, respirando pesadamente pero con fuego en sus ojos. Sandra, que había estado observando, se acercó con una expresión de lo que podría haber sido impresionada sorpresa. Has llegado lejos. Sora de la Tierra, el guía alienígena, dijo, tal vez más lejos de lo que cualquiera de nosotros anticipó. Sarah asintió con una pequeña sonrisa, jugando en sus labios. Nosotros los humanos tenemos un dicho, el cielo es el límite, pero aquí afuera, entre las estrellas estamos aprendiendo que incluso el cielo es solo el comienzo. Cuando ella dejó la cámara de simulación, Sora vio su reflejo en un panel pulido. Se había ido la mujer incierta que había subido por primera vez a bordo de la nave alienígena en la Tierra. En su lugar estaba el campeón de la Tierra probado en batalla, determinado y listo para mostrarle a la galaxia de lo que la humanidad era realmente capaz. El crisol cósmico esperaba, y con él, la oportunidad de forjar el destino de la humanidad entre las estrellas. Lo que sea, los desafíos se avecinaban. Saren estaba preparada para enfrentarlos, no solo por ella misma, sino por cada ser humano que alguna vez se había atrevido a soñar con un futuro más allá de los confines de su Blue Marble en el espacio. Cuando el sistema de anuncios de la estación sonó, señalando el inicio inminente de The Crucible, Sarah respiró profundamente por la tierra. Se susurró a sí misma por todos nosotros. La mayor prueba de la humanidad estaba a punto de comenzar. The Crucible comienza. El gran anfiteatro del crisol cósmico zumbaba con una energía que trascendía las especies y las civilizaciones. Miles de espectadores alienígenas de toda la galaxia llenaron las gradas. Sus diversas formas creaban un tapiz viviente de vida cósmica. En el centro de todo estaban los campeones, cada uno un modelo de su especie, esperando las pruebas que determinarían el destino de su civilización. El espectador, Saren, el representante de la Tierra, se mantuvo erguido a pesar de ser empequeñecido por muchos de sus competidores. Sus ojos escanearon la arena, observando el brillante campo de fuerza en lo alto y el paisaje cambiante debajo. Este era el momento para el que la humanidad se había estado preparando desde el principio. Contacta con el árbitro, un ser de puro. Pensamiento y energía se materializó sobre la arena. Su voz se sintió más que se escuchó. Resonó a través de cada participante y espectador. Campeones de las razas ascendentes, estás en el umbral de la grandeza. El crisol cósmico pondrá a prueba no solo tu destreza física y mental, sino la esencia misma de lo que tu especie representa. Deja que las pruebas comiencen con un destello de luz que cegó momentáneamente a todos los presentes. El primer desafío se materializó el piso de la arena. Transformado en un vasto laberinto en constante cambio, paredes de energía surgieron y desaparecieron aparentemente al azar, mientras los campos gravitacionales fluctuaban salvajemente. Navega por el laberinto de flujo. El árbitro anunció: llega al centro para proceder, pero ten cuidado, este laberinto refleja el caos de una civilización espacial emergente. La adaptabilidad es clave. Sarah
Respiró profundamente centrándose como le había enseñado el mayor Hathorn. Ella observó cómo algunos de sus compañeros competidores avanzaban ciegamente solo para ser desviados del curso por cambios repentinos de gravedad o bloqueados por paredes que aparecían en lugar de apresurarse. Sarah observó, notó patrones. En el caos, los ritmos sutiles de los cambios del laberinto le recordaban la naturaleza impredecible de los sistemas climáticos de la Tierra, algo que había estudiado extensamente en su entrenamiento de supervivencia. Con pasos cuidadosos y medidos, Sarah comenzó a moverse y fluyó con los cambios del laberinto. En lugar de luchar contra ellos, cuando apareció un muro, lo usó como trampolín. Cuando la gravedad cambió, usó el impulso para impulsarse hacia adelante. Los espectadores alienígenas la observaban fascinados. Muchos habían descartado a la humana por considerarla físicamente poco impresionante, pero aquí estaba ella, mostrando un nivel de adaptabilidad que avergonzaba a algunos de los campeones físicamente más imponentes. A mitad del laberinto, Sarah se encontró con Kirks, el alienígena masivo de un mundo de alta gravedad. El Behemoth estaba luchando contra su gran fuerza en este desafío de delicadeza por un momento. Sarah dudó. Su instinto era ayudar, pero ¿eso estaría permitido? ¿Pondría a la Tierra en desventaja en una decisión de una fracción de segundo? Gritó a Kirks que se moviera con el laberinto, no contra él, como un río alrededor de las rocas. Los ojos multifacéticos de Kirks parpadearon sorprendidos, pero se calentaron. El consejo de Sora juntos comenzaron a hacer un progreso más rápido a medida que se acercaban al centro. Sarah escuchó el tintineo cristalino de Corval muy cerca detrás del ser antiguo que había estado observando la técnica de Zor y se había adaptado rápidamente en un sprint final que desafió los intentos del más de confundirlos. Sarah y KX llegaron al centro simultáneamente con Corval. Llegando momentos después, el laberinto se disolvió y la presencia del árbitro llenó la arena una vez más. Un comienzo interesante, reflexionó. No se esperaba cooperación, pero resultó efectiva. Recuerden, campeones, el camino de una carrera espacial no se recorre solo. Cuando el polvo se asentó del primer desafío, Sarah se encontró siendo objeto de miradas curiosas tanto de competidores como de espectadores. No había ganado directamente, pero su actuación y voluntad de ayudar a otro no habían pasado desapercibidas. Kandra se acercó a su forma etérea, brillando con lo que parecía emoción. Una exhibición impresionante. Sora de la Tierra. Has dado muchos motivos para reevaluar su evaluación de tu especie. Antes de que Sarah pudiera responder, la arena comenzó a cambiar de nuevo. El aire se volvió espeso y húmedo, mientras que el suelo bajo sus pies se volvió suave y esponjoso. La segunda prueba. La voz del árbitro Boone pondrá a prueba tu capacidad para prosperar en entornos hostiles. Bienvenido al Myers de la adaptación. El otrora suelo sólido de la arena se había transformado en un vasto pantano lleno de charcas burbujeantes, de extraños líquidos y vegetación que parecía moverse con mente propia. El aire estaba lleno de esporas que brillaban en patrones hipnóticos. Recupera las semillas estelares. El árbitro instruyó que están esparcidas por todo el MER. Pero ten cuidado, este entorno desafiará la química de tu cuerpo a adaptarse o fallar. Sarah se dio cuenta rápidamente. El desafío que esto planteaba, la composición atmosférica, cambiaba constantemente, requiriendo ajustes rápidos solo para respirar. El suelo era traicionero con parches que parecían sólidos dando paso a hundimientos profundos. Ella observó cómo Lumi, el ser energético, se deslizaba sin esfuerzo sobre el MER. Su forma no se vio afectada por los desafíos físicos. Otros como Sixer estaban usando tecnología avanzada para analizar y contrarrestar los peligros ambientales. Sora no tenía tales ventajas, pero lo que sí tenía era una vida de experiencia adaptándose a los diversos entornos de la Tierra y el traje de vanguardia, desarrollado por los mejores científicos de la humanidad. Activó el sistema adaptativo del traje, sintiendo que se tensaba y se movía contra su piel mientras trabajaba para filtrar el aire y protegerla del toque costoso de Meyer. Luego, con pasos cuidadosos, comenzó su búsqueda de las semillas estelares. El desafío era agotador. Cada paso tenía que ser calculado, cada respiración medía.
Los músculos de Sara ardían por el esfuerzo y su mente corría para procesar las amenazas constantemente cambiantes a su alrededor. Pero a medida que se adentraba más en el Mir, sucedió algo inesperado. El traje combinado, con su propia fisiología, comenzó a adaptarse a un ritmo asombroso. Los filtros se volvieron más eficientes, sus movimientos más seguros. La voz del Dr. Ocker resonó en su memoria. La adaptabilidad humana es nuestra arma secreta. Ahora Sora entendió toda la verdad de esas palabras. Recuperó semilla estelar tras semilla estelar. Su progreso igualó e incluso superó a algunos de sus competidores alienígenas. Los espectadores vibraron de emoción. La humana estaba demostrando estar llena de sorpresas a medida que la prueba se acercaba a su fin. Sara se encontró cabeza a cabeza con Sixer, el ser de la vaina de foca que antes había desestimado el potencial de la humanidad. Ahora miraba a Sara con un nuevo respeto. Tal vez Sixer balbuceó mientras ambos alcanzaban la semilla final. Fui apresurado. En mi juicio sobre tu especie, un ser terrestre. Sara logró sonreír a través de su esfuerzo. Estamos llenos de sorpresas. Sorpresas. Jadeó. Es algo nuestro cuando las mareas de la adaptación finalmente retrocedieron y el campeón se paró una vez más en tierra firme. Las clasificaciones aparecieron en una luz brillante sobre la arena. El nombre de Sara se mantuvo sólido en el medio del grupo, no dominando pero lejos del fondo donde muchos habían esperado que la humanidad aterrizara. La presencia de los árbitros envolvió la arena una vez más. Has resistido a los Meyers adaptándote a eso que se detuvo para romperte, pero el crisol solo ha comenzado. Campeones del descanso, las pruebas que vendrán desafiarán no solo sus cuerpos y líneas, sino la esencia misma de lo que sus civilizaciones representan mientras los competidores fueron llevados a recuperarse y prepararse para el siguiente conjunto de desafíos. Sora captó fragmentos de conversación de los espectadores. ¿Ves lo rápido que se adaptaron los humanos? Nunca he visto una forma física evolucionar sus estrategias tan rápidamente. Tal vez subestimamos esta tierra. Sara se permitió una pequeña sonrisa. La humanidad había dado sus primeros pasos en el escenario galáctico y no habían tropezado, pero ella sabía que esto era solo el comienzo. Las pruebas reales, las que realmente determinarían el lugar de la Tierra entre las estrellas, estaban por venir. Mientras seguía a Sandra de regreso a las áreas de preparación, la mente de Sora ya estaba acelerada analizando los eventos del día y elaborando estrategias para lo que se avecinaba. Una cosa era segura. La galaxia estaba comenzando a notar a la humanidad, y Sora estaba decidida a mostrarles cuán brillantemente podía brillar el espíritu humano. Pruebas de cuerpo y mente. El respiro entre pruebas fue breve, apenas tiempo suficiente para que Sara recuperara el aliento y rehidratarse mientras estaba sentada en la cámara de preparación rodeada por las paredes de acero del altar que parecían latir con una luz interior. Sara sintió el peso de las esperanzas de la Tierra presionando sobre sus hombros, y una pantalla holográfica cobró vida ante ella, mostrando su clasificación actual entre los campeones. Había subido varias posiciones después de los MERS de adaptación, pero todavía estaba lejos de la cima. La Tierra necesitaba un puesto entre los 5 primeros para asegurar su lugar en la comunidad galáctica. Todavía había mucho por demostrar. La puerta de la cámara se abrió con un suave silbido revelando la forma esbelta de Sander. Es Sora de la Tierra. El crisol de la mente espera. Sara asintió, escabulléndose mientras seguía a su guía alienígena de regreso a la arena. El Mir, una vez caótico, había sido reemplazado por un vasto espacio vacío. En el centro había una serie de estructuras cristalinas, cada una pulsando, con un color de luz diferente. La presencia del árbitro llenó la arena una vez más. Campeones han demostrado su adaptabilidad física. Ahora probaremos la verdadera fuerza de su especie. El poder de sus mentes. Con un gesto del árbitro, las estructuras cristalinas activaron rayos de luz que emitieron, envolviendo a cada campeón en un capullo de energía. Dentro de estas matrices de pensamiento, el árbitro explicó que enfrentará desafíos más allá de lo físico. Deberá resolver acertijos que desafían su comprensión de la realidad, navegar por dilemas éticos que pondrán a prueba los valores de su especie y resistir presiones mentales que han quebrado las mentes más sanas. Sara sintió una sensación de hormigueo cuando
La luz la envolvió de repente, la arena desapareció reemplazada por un vasto campo. Ecuaciones y símbolos flotaron en el vacío, reorganizándose en patrones vertiginosos. Su primera tarea. La voz del árbitro resonó en su mente. Es descifrar el lenguaje del cosmos mismo. La mente de Sara se tambaleó ante la complejidad que tenía ante ella los conceptos matemáticos. En juego estaban mucho más allá de todo lo que se enseñaba en las instituciones más avanzadas de la Tierra. Por un momento, el pánico amenazaba con abrumarla, pero luego recordó las palabras del Dr. Ocker durante su entrenamiento. Las mentes humanas son excepcionalmente flexibles. Sara, puede que no tengamos el poder de procesamiento de los alienígenas supercomputadoras, pero podemos dar saltos intuitivos que los dejen desconcertados. Tomando una respiración profunda, Sara se obligó a relajarse, dejó de intentar entender cada ecuación individualmente y en su lugar buscó patrones, conexiones entre elementos aparentemente dispersos. Lentamente comenzaron a surgir significados. Lo que parecía un caos comenzó a formar un agujero coherente. Las manos de Sara se movieron instintivamente, manipulando los símbolos, guiada tanto por la intuición como por la lógica a su alrededor. Sintió que otros campeones luchaban. Algunos, como Sixer, procesaban la información a velocidades increíbles, pero parecían incapaces de captar el significado subyacente. Otros parecían completamente abrumados. Mientras Sara trabajaba, sintió una conexión creciente con las ecuaciones. No eran solo conceptos abstractos, describían la estructura misma del universo, la danza de partículas y fuerzas que componían la realidad misma. Con un último salto intuitivo, Sara reorganizó los símbolos en un agujero cohesivo. El campo de estrellas a su alrededor explotó. En una vibrante exhibición de fenómenos cósmicos, el nacimiento y muerte de estrellas, la colisión de galaxias, la interacción Sobel de materia oscura y energía. Ella lo había hecho. Ella había sufrido el lenguaje del cosmos mientras la visión se desvanecía y la arena volvía a enfocarse. Sara vio que era una de las primeras en completar el desafío. La presencia del árbitro irradiaba lo que podría haber sido aprobación impresionante. Hijo de la tierra, tu especie, la habilidad para encontrar el orden y el caos. Te sirve bien, pero no había tiempo para deleitarte con esta pequeña victoria. Las matrices de pensamiento cambiaron, presentando un nuevo desafío. Ahora el árbitro entonó: te enfrentarás al peso de las elecciones. El Starfield fue reemplazado por una serie de escenarios vívidos. Sara se encontró confrontada con dilemas éticos cada vez más complejos. Algunos eran personales, sopesando la vida de un ser querido contra las vidas de extraños. Otros eran vastos, en alcance decisiones que podrían alterar el curso de civilizaciones enteras. Cada elección tenía que hacerse en una fracción de segundo, con consecuencias que se extendían de formas inesperadas. Sara se basó en todo. Ella conocía la filosofía humana de la sabiduría dura que su especie había ganado a través de milenios de lucha y progreso. Pensó en el largo arco de la historia humana, de guerras y atrocidades, sí, pero también en actos increíbles de compasión y autosacrificio. Pensó en los principios que la humanidad en su mejor momento defendía: libertad, igualdad, el valor inherente de cada ser sensible. Mientras navegaba por el laberinto ético, Sara se dio cuenta de que estos dilemas no eran solo hipotéticos, representaban elecciones reales que las civilizaciones espaciales tenían que tomar. El peso de la responsabilidad se tambaleaba a su alrededor. Sintió que los otros campeones enfrentaban sus propias pruebas. Algunos parecían pasar rápidamente por ciertos escenarios solo para verse obstaculizados por otros. El desafío era un gran ecualizador que ponía a prueba no solo la inteligencia, sino también la sabiduría, la empatía y el coraje moral. A medida que el dilema final se desvanecía, Sara se sintió mentalmente agotada, pero extrañamente emocionada. La habían llevado hasta sus límites y más allá. Se vio obligada a enfrentar las preguntas más profundas de la existencia y la moralidad. La presencia del árbitro envuelve a los campeones una vez más. Te has enfrentado al crisol de la mente. Te has enfrentado a las preguntas fundamentales que todas las civilizaciones avanzadas deben afrontar, pero nuestras pruebas aún no están
Completas con otro gesto, las matrices de pensamiento se reconfiguraron. Esta vez, cuando la energía envolvió a Sora, sintió un profundo miedo primordial apoderarse de su corazón. La prueba mental final que anunció el árbitro es el abismo del yo. Debes enfrentar tus miedos más profundos, confrontar los aspectos más oscuros de tu propia naturaleza y encontrar la fuerza para emerger completo. Sora se encontró sumergida en un paisaje de pesadilla de su propia psique. Revivió sus peores fracasos, enfrentó sus inseguridades más profundas, vio visiones de la tierra destruida, de la humanidad esclavizada o extinta debido a su fracaso, la bestia de los horrores. Amenazó con romperla. Sara sintió que empezaba a quebrarse bajo la presión, pero en lo más profundo de su desesperación, escuchó voces ecos de aliento de su familia, sus mentores, de los miles de millones de humanos que contaban con ella. Con un supremo esfuerzo de voluntad, Sara comenzó a contraatacar contra la oscuridad. Ella enfrentó cada miedo, cada duda, reconociendo su existencia, pero negándose a ser definida por ella. Sacó fuerza de cada dificultad que había superado, cada desafío que había enfrentado. Mientras Sara luchaba contra sus demonios internos, se dio cuenta de una verdad fundamental. El espíritu humano no se definía por la ausencia de miedo u oscuridad, sino por el coraje para enfrentarlos y seguir adelante. De todos modos, con un último grito catártico, Sora se liberó de la pesadilla. El padre pensó que Matrix se disolvió a su alrededor y se encontró de nuevo en la arena jadeando por respirar, pero de pie mientras miraba a su alrededor. Sara vio que muchos de sus compañeros campeones todavía estaban atrapados en sus propias luchas mentales. Algunos colapsaron por completo sus mentes, incapaces de soportar la tensión. La presencia del árbitro irradiaba una mezcla de sorpresa y lo que podría haber sido respeto. Has resistido las tormentas de tu propia psique. Sora de la tierra, pocos emergen del abismo ilesos, mientras el último de los campeones completaba sus pruebas, las clasificaciones. Parpadearon a la existencia una vez más. Los ojos de Sara se abrieron cuando vio su posición. Había subido al top 10. Los espectadores estallaron en una cacofonía de sonidos alienígenas, susurros y exclamaciones. En 1000 idiomas llenaron el aire. El humano parecía se había convertido en el sorprendido caballo oscuro del crisol cósmico. Mientras Sara era llevada para recuperarse, captó fragmentos de conversaciones. Entre los observadores alienígenas, extraordinaria flexibilidad mental, tal resiliencia frente al terror existencial. Tal vez hemos subestimado a esta joven especie. Sara se permitió una pequeña sonrisa. La humanidad había demostrado no solo ser físicamente adaptable, sino mental y moralmente fuerte. Habían mostrado a la galaxia el poder del espíritu humano, pero ella sabía. El crisol estaba lejos de terminar. Las pruebas finales la llevarían a ella y a la humanidad hasta los límites de su potencial mientras se preparaba para lo que estaba por venir. Sara sintió una mezcla de agotamiento y determinación. Cualquiera que fuera lo que el crisol cósmico tenía reservado, estaba lista para mostrarle a la galaxia exactamente de qué estaban hechos los humanos. La prueba final y el triunfo de la humanidad. El aire y el crisol cósmico crepitaban con tensión mientras los campeones restantes se reunían para la prueba final del que había comenzado. Solo quedaban una docena, cada uno con las cicatrices mentales y físicas de su terrible experiencia. Zaren estaba de pie entre ellos, sus ojos de acero con determinación, su cuerpo listo para la acción. La presencia del árbitro llenó la arena. Su energía era palpable. Campeones, ustedes han demostrado ser dignos adversarios, pero la verdadera prueba de una civilización espacial no radica solo en la destreza individual, sino en la capacidad de enfrentar lo desconocido para ser pioneros donde nadie ha ido, antes de que su desafío final los espere. Con un gesto que parecía doblar la realidad en sí, el árbitro abrió un portal masivo en el centro de la arena. Más allá, yacía un remolino de energía cósmica, una representación de un espacio inexplorado. Contempla la frontera del infinito. El árbitro entonó: dentro yace un mundo primordial, intacto por la vida sensible. Tu tarea es navegar por sus
Peligros descubrir sus secretos y demostrar tu valía como especie para dar forma al futuro del cosmos, uno por uno. El campeón atravesó el portal Sara, respiró profundamente. Pensó en la Tierra una última vez y se sumergió en lo desconocido. El mundo más allá era una mezcla caótica de belleza y terror. Enormes islas flotantes flotaban a través de un cielo que brillaba con energías como las de la aurora vegetación que desafiaba la clasificación. Se aferraba a cada superficie, algunas de ellas aparentemente sensibles en la distancia. Las montañas subían y bajaban como el aliento de algún ser colosal. El traje de Sara. Inmediatamente comenzó a analizar el entorno, pero las lecturas no se parecían a nada que hubiera visto antes. Las mismas leyes de la física parecían estar cambiando aquí mientras daba sus primeros pasos. Sora vio a sus compañeros campeones desplegarse en abanico el paisaje. Algunos, como los clérigos, inmediatamente comenzaron a terraformar el entorno para adaptarlo a sus necesidades. Otros, como Atera, trataron de comunicarse con las extrañas energías que impregnaban el aire. Sara eligió un enfoque diferente, aprovechando su entrenamiento y las lecciones aprendidas a lo largo de The Crucible. Comenzó a observar para aprender, notó patrones en el caos, como ciertas plantas reaccionaban al sonido, como las islas flotantes parecían seguir corrientes invisibles. Mientras exploraba, Sara encontró su primer obstáculo importante, un CHASM que parecía extenderse hasta el infinito. Claire intentó unirlo con fuerza bruta solo para que su construcción fuera tragada por el vacío. Trató de analizarlo con sensores avanzados, pero las lecturas no tenían sentido. Sara, sin embargo, notó algo que otros habían pasado por alto. Las plantas a lo largo del borde del abismo se balanceaban en un ritmo peculiar, como si bailaran al ritmo de una melodía inaudita. Actuando por una corazonada, comenzó a tararear al ritmo del movimiento de la planta. Para asombro de todos, un puente de vegetación viviente comenzó a formarse a través del abismo. Sara lo pisó con el corazón golpeando y lo encontró, sólido bajo sus pies. Notable, la voz cristalina de Coral resonó desde cerca. Te comunicas con este mundo de una manera que ninguno de nosotros consideró. Sara asintió con la cabeza. Al ser antiguo, a veces la clave no es imponer nuestra voluntad en un nuevo entorno, sino escuchar lo que es. Nos contó que a medida que se aventuraban más profundamente en el mundo alienígena, surgieron más desafíos. Se encontraron con criaturas de energía pura, acertijos, que requerían reescribir el código mismo de la realidad, y trampas que pusieron a prueba los límites de su resistencia e ingenio durante todo el proceso. Sora se encontró trabajando junto a sus compañeros campeones, más a menudo que contra ellos. Su adaptabilidad humana y su pensamiento fuera de la caja complementaban sus diversas fortalezas y habilidades, pero la prueba final era una que cada campeón tenía que enfrentar. Solo en el corazón de este mundo primordial descubrieron una estructura de cristal masiva que pulsaba con un poder incognoscible. Cuando Sora se acercó, sintió una presencia rozando su mente. ¿Quién eres tú? El pensamiento no era tanto una palabra como un sentimiento de curiosidad antiguo y vasto. Sara se dio cuenta con un sobresalto de que este mundo entero estaba vivo, sensible de una manera que desafiaba la comprensión humana. El cristal ante ella era un conducto, una forma para que esta conciencia planetaria se comunicara. Soy Sora Chen. Ella luchó, de vuelta. Represento a la humanidad, una especie joven de un planeta llamado Tierra. ¿Por qué ven a este lugar?, preguntó la mente mundial. Sara consideró su respuesta cuidadosamente. Podía sentir el peso de este momento, sabiendo que su respuesta sería juzgada no solo por esta inteligencia alienígena, sino por el árbitro y todos los que miraban el crisol. Venimos en busca de conocimiento. Comprensión, Sara respondió. Somos exploradores impulsados por una curiosidad insaciable sobre el universo y nuestro lugar en él. Hemos cometido errores. Hemos luchado, pero nunca hemos dejado de intentar ser mejores para llegar más lejos, sintió la mente mundial. Al considerar sus palabras, destellos de la historia humana pasaron por su mente. Los triunfos y las tragedias, los grandes saltos hacia adelante y los pasos tambaleantes hacia atrás. Tu especie es joven. La mente mundial observó, llena de potencial, pero también de peligro.
¿Cómo se puede confiar en ti con el poder de dar forma a los mundos? Sara pensó en todo lo que había aprendido, todo lo que la humanidad había soportado para llegar a este punto. No pedimos confianza a ciegas, ella respondió. Pedimos una oportunidad para demostrar nuestro valor. Nos enfrentamos a nuestros propios demonios. Nos enfrentamos a la oscuridad dentro de nosotros, pero también hemos demostrado la capacidad de una gran compasión. Para Self-X arroz para imaginar y trabajar por un futuro mejor no solo para nosotros, sino para toda la vida. Ella sintió que la mente mundial probaba examinar más profundamente no solo sus palabras, sino la esencia misma de su ser de la humanidad. En sí misma, por un momento que pareció extenderse hasta la eternidad, Sara se paró en la encrucijada del destino humano. Luego, con una oleada de energía que envió ondas a través de todo el planeta, el cristal ante ella se rompió, pero en lugar de destrucción, Sara se encontró envuelta en un capullo de pura posibilidad. El conocimiento inundó su mente, los secretos de la ingeniería cósmica, de viajar más rápido que la luz, de armonizar con las fuerzas fundamentales del universo. Pero más que eso, sintió una sensación de aceptación, de bienvenida, mientras la energía disminuía. Sara se encontró de nuevo en The Crucible Arena. Los otros campeones también estaban allí, cada uno llevando sus propias marcas de su encuentro con la mente mundial. La presencia de Arjit llenó el espacio una vez más, su energía teñida con lo que parecía asombro. Campeones han enfrentado la prueba definitiva, han demostrado no solo su valor individual, sino el potencial de toda tu especie. Las clasificaciones finales se materializaron en el aire. La respiración de Sara se quedó atrapada en su garganta cuando vio su tercera posición. La humanidad había asegurado su lugar entre las estrellas. La arena estalló en una cacofonía de sonidos alienígenas, aplausos, exclamaciones y debates en 1000 idiomas. El humano, el desvalido, había desafiado todas las expectativas. Cuando la realidad de su logro se hundió en Sara, sintió una mezcla de agotamiento, euforia y un profundo sentido de responsabilidad. Había abierto la puerta para la humanidad, pero esto fue solo el comienzo. En los días que siguieron, mientras se hacían los preparativos para la inducción formal de la Tierra en la comunidad galáctica, Sara se encontró a sí misma como el centro de atención. Los diplomáticos alienígenas la buscaban, ansiosos por establecer relaciones con este sorprendente nuevo jugador en el escenario cósmico. Pero fue una conversación con Korval, el antiguo ser cristalino, lo que más la impactó en todas misiones. Korval Chim: rara vez he visto una especie con tanto potencial. Ustedes, los humanos, son impredecibles, a veces peligrosos, pero también capaces de grandes cosas. La galaxia será un lugar más interesante contigo en ella, como Sura, preparado para regresar a la Tierra con el conocimiento y las responsabilidades de su victoria. Pensó en el viaje que tenía por delante. La humanidad había demostrado que se había ganado su lugar entre las estrellas, pero el verdadero trabajo recién estaba comenzando. El crisol cósmico había sido más que una prueba, era un crisol, en el sentido más verdadero, forjando el potencial de la humanidad en algo nuevo, algo listo para enfrentar los vastos desafíos y oportunidades que los esperaban en la infinita frontera del espacio. Zara Chen, campeona de la Tierra, miró la extensión llena de estrellas que tenía ante ella. El futuro no estaba escrito, lleno de posibilidades, tanto emocionantes como aterradores. Pero una cosa era segura: la humanidad estaba lista para tomar su lugar en la danza cósmica. La era del aislamiento de la Tierra había terminado. La era del ascenso humano